aquí en la zona de Alto Loa y algunas entidades energéticas que andan rondando por la región y por la ciudad. ¿Ya? Después de cada presentación vamos a interactuar con cada uno de ustedes para que vayan leyendo parte de lo que está escrito ahí, algunos relatos, ¿ya? Y después vamos a generar algún debate a medida que vamos avanzando, ¿ya? Discusión y todo eso, para que todos participemos. ¿Ya? Como ahí se ve claro, desde la experiencia personal, muchos de los casos de OVNI que están acá, yo lo he vivido como personal, ¿ya? Por eso los relatos que están ahí son cosas que yo he visto en algún momento desde los 16 años, que más o menos fue mi primera experiencia. Ahí está más o menos lo que les contaba a ustedes aquí, ¿ya? Y que básicamente mi teoría es que más de algunos de ellos se entrelazan uno con otro. El tema ufológico con el tema de entidad energética, o la entidad energética con los geoglifos, y los geoglifos con el tema de los ovnis, ¿ya? O también pueden ser las tres cosas, ¿ya? Por eso yo le pongo ahí, ¿existe alguna conexión? Esa es la gran pregunta que yo me hago, ¿ya? Y desde los casos de experiencia de personas. Acá vamos a ver una secuencia de reportes de algunos avistamientos que son evidencias fotográficas que yo tengo como registro. Acá, este fue mi primer caso de experiencia OVNI en Antofagasta, ¿ya? Aquí está tomada la foto desde el mall de Antofagasta hacia la costa. Yo vivía por aquí cerca, cuando estaba su edificio, por ahí vivía yo, ¿ya? Y si se dan cuenta acá, hay una esfera que aparece en el año 83. La registré, o sea, yo la vi con un grupo de jóvenes, yo tenía 16 años en ese entonces. Y esta esfera más o menos, quiero que alguien pueda leer lo que sigue, para que más o menos se imagine lo que pasa. ¿Alguien puede leer esto? Esta experiencia transcurre cuando tenía unos 16 años, allá por el año 1983. Todo comenzó con una lluvia de meteoritos cercano a una playa y cercano a una central eléctrica en el centro de Antofagasta. Hoy día, esta central ya fue desmantelada. Esto ocurrió en la noche del verano del 83. Una vez ocurrido esta lluvia de meteoritos, por detrás de esta central eléctrica de Endesa se ve una esfera, yo calculo unos 10 metros de diámetro, de color lila, fucsia intenso, en degradado más intenso abajo, aclarando hacia la parte superior. Su movimiento era Vaya imaginándose. y sin ruido, y detiene su movimiento a unos 100 metros de altura del lugar. Esta central estaba en las inmediaciones del borde costero. Esta esfera se eleva por sobre el mar por detrás de esta central. Luego de estar suspendida por unos 2 minutos más o menos, sale disparada a una velocidad impresionante, desvaneciéndose hacia el lado derecho de su ubicación en el espacio. Luego me ocurrió un hecho curioso, casi en el mismo sector, en uno de los perímetros de la central eléctrica que aún funcionaba. Después de un par de años, cuando me bajaba de un colectivo con destino a mi hogar, que queda a una cuadra del lugar, justo al momento de bajar del colectivo, se produce un corte de luz y el sector queda completamente oscura. Fue en ese momento cuando me di cuenta de un ser humanoide completamente de blanco y con un resplandor que emanaba desde su interior. Este ser estaba en esa esquina. Al principio me dio mucho temor por la impresión. Camino a mi casa y en completa oscuridad, al llegar después de unos 10 minutos, vuelve la luz al sector. ¿Se dan cuenta? Andaba siguiendo. Andaba siguiendo. Pero aparece después de un par de años. No en ese momento cuando apareció esta gran esfera que es una central eléctrica. Ahora, mi teoría es que esta esfera como que se alimente de energía de alguna forma, como es central eléctrica, andaba por ahí.
Entonces, y este ser que aparece ahí justamente en la esquina, y era muy notorio porque estaba todo oscuro. Entonces era muy fácil mirar hacia esa esquina y ver ese ser que estaba ahí. Obviamente yo tenía como 18, 19 años, ¿Ese ser pudo haber salido de esa central? Puede haber sido. o de ese, de lo que No estoy seguro, pero... y que quedó ahí y que solamente... Que esa central ya estaba en desuso. Estaba en desuso. Lo que pasa es que cuando apareció este ser, todavía estaba la central. Entonces, puede ser que ahí había algo, o en ese momento había algo ahí como que ellos se alimentaban de esta energía de las centrales, porque en base a turbinas ellos manejaban el agua y todo el tema. Entonces, ese fue el primer caso que yo tuve a los 16 años. ¿Ya? Y ahí empezaron a seguirme una seguidilla de eventos hasta el día de hoy. Y no he parado. ¿Ya? Si me siguen, si tengo casualidad o no, eso lo juzgan ustedes. ¿Ya? Esto ocurrió en Calama. ¿Ya? Y lo voy a leer yo. Dice, gran revuelo causó entre los habitantes de Calama y Chuquicamata la aparición de objetos voladores que cruzaron el espacio de las dos ciudades anteayer a las 8:20 horas. Esto ocurrió en el año 1972. ¿Ya? Los objetos se trasladaban de norte a sur, aparecieron a la altura de la antena, repetidora de la televisión, y luego de atravesar el mineral, siguieron a Sacará, para perderse en el cielo, más allá del cerro Limón Verde. ¿Ya? Don Pedro Tapia Santana, domiciliado en el sitio 58 de la población Rodríguez, una de las personas que se ha preocupado de la historia del objeto volador, era el más contento de todos, dado que por primera vez era testigo ocular de un hecho que ha preocupado desde mucho tiempo. La descripción de los objetos, según Tapia, eran rojos, un poco más grandes que una naranja grande y dejaban una estela blanca brillante de unos 3 metros de largo. Se imagina más o menos como una pelota, porque si el objeto a la distancia que los vio eran grandes. Pero al verlo, él se imaginaba que era una naranja que estaba ahí moviéndose. Dice, lo pude contar, dice, eran 8, exactamente. Los conté 2 veces, pero no fui yo el único que los vio. En la mañana estuve conversando con don Narciso Bugueño y él también fue testigo. Don Nemesio Urquiera me dijo que sus hijas también vieron los objetos voladores. Muchos testigos. 73 personas llegaron hasta la oficina de este diario a informar que habían sido testigos del fenómeno. La mayoría no quiso dar su nombre, pero su descripción coincidieron con la entregada de Pedro Tapia. Desde Chuquicamata se informó que los objetos voladores fueron vistos por casi todos los habitantes, dado que la poca velocidad a que avanzaban permitió que los vecinos se comunicaran el hecho uno a otro. Estos son registros importantes que datan de esa época y que para analizar los fenómenos OVNI son tremendamente importantes para que la gente se dimensione lo que ha ocurrido. A lo mejor no hubo fotos, no hubo nada, pero es del año 32 y Sí, mucho que lo buscamos en el diario de acá, mi amigo Héctor lo encontró. Bueno, aquí hay otro caso bien interesante que mi amigo Freddy, que está acá, ahí, Freddy, la voz responsable de la foto, él me entregó una fotografía, ya que él la sacó cuando él trabajaba en aquellos años, en el año 88, cerca del tranque más o menos, ¿no? ¿No? Este fue el que pasó aquí en Calama. En Calama. Al frente de justamente ¿Ya? y pasó hacia allá. Ok. Entonces, como teníamos el 20 años, nos fuimos mostrando aquí en Burgos. Entonces yo la salida, que se veía poco, pero no tenía que estar. Claro. Este es un registro OVNI, el 4 de octubre del año 88, en Calama, Chuquicamata, tratamiento digital obtenido a través de fotografía impresa del año 88. Esta fotografía es la autoridad de Freddy Toro, estudiar de Calama. ¿Ya? Ahora, ¿qué hice yo? Pesqué la fotografía, le hice un tratamiento digital para ver, porque esa es la fotografía original, ¿ya? Resulta que ahí está más grande, ¿ya? Y se empieza ya a ver la típica
roscas que le llaman los ufólogos, ¿ya? Es la típica rosca donde se nota que aquí hay una luminosidad, más adelante la vamos a ver, ¿ya? Que destella por debajo, ¿ya? Y en cierta, si se fijan bien, hay cierto alineamiento acá, por lo tanto hay estructura. El objeto está metido entre medio, iluminando cierto alrededor de la línea. Ahí se puede ver de otra forma. A medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo cómo se va comportando. ¿Qué parte fue donde lo ampliaste ahí, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que siempre el computador ahí está. Entonces después hay un cierto modelamiento, ¿no es cierto?, para buscar la figura. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Y ahí empieza ya, si yo me retrocedo. A jugar con el contraste. Mira, ahí está el negativo. ¿Ya? Bueno, este otro caso que experimenté en la ciudad minera de Salvador, allá en el año 88, tuve 8 años viviendo en Salvador, ¿ya? Y este hecho fue el que más me ha impresionado por las dimensiones del objeto, ¿ya? Prácticamente, ¿ah? Del día. Como a las 7, 8 más o menos en verano, como en noviembre, octubre, noviembre, por ahí, ¿ya? Y yo tuve que hacer ahora una representación porque en esa época del 88 no existían estas cámaras que hay hoy en día que son buenas para sacar fotos y todo, ¿ya? Estaba el Betamax y esas cámaras gigantes para filmar y todo eso en ese tiempo. Entonces, ¿qué hice? Yo hice una representación del objeto que se posó encima de la ciudad. Prácticamente cubría todo el radio de la ciudad. ¿Ya? Oye, retrocede un poquito, mira, algo interesante, se nota la sombra. Sí, no, es que yo la hice, yo Es hice el una efecto. simulación digital. Yo hice el efecto de la sombra. Es una simulación. Es una simulación. Ya. ¿Ya? Es para darle realismo a lo que yo vi. Ya. ¿Ya? Lo importante acá es que el objeto más o menos, si cubría toda la ciudad, tiene que haber medido por lo menos 1,8 kilómetros. Así. Esta está a escala real. ¿Ya? En la ciudad de Salvador. Esta es una representación gráfica, objeto de al menos 1,8 kilómetros. ¿Ya? En el Mineral de Salvador en octubre del 88. Denominado por mucha gente el fenómeno de la luna, y se ha repetido varias veces en El Salvador. En cierta época del año, incluso se ve de color blanco, otro se ve de color naranja, color rojo, pero siempre se repite el fenómeno. ¿Ya? Por eso ellos le llaman ya el fenómeno de la luna. Está así escrito en los diarios, el diario de Atacama, de Copiapó, ahí registro y todo. Ahí tiene otra vista de cómo ocurrió el evento. Primero empezó a verse así como una luna, pequeño ahí. Esta fue la vista inicial cuando yo me di cuenta. Me di cuenta que una señora de una casa me llama y me dice, joven, mire para allá, viene una luna, pero la luna es raro porque no se da en este sector, siempre sale de la cordillera y venía avanzando hacia acá. A medida que iba avanzando, esta supuesta luna ya creciendo y se posa después de ese tamaño en la ciudad de Salvador. La condición atmosférica estaba despejado, la velocidad del viento era calmo. Después de 10 minutos de trayectoria de aquí para acá, esta se estaciona sobre la ciudad. La condición, cientos de testigos presenciaron de la condición. La gente corría hacia los cerros, salían de sus casas, porque era tan grande que tapaba todo el rayo visual del cielo, no veía nada. ¿Ya? Veía este objeto que estaba encima y la gente te daba miedo porque era tan grande que tú te agachabas así en tu casa. ¿Ya? Claro. Está para la visual de cualquier casa claro. que tú estés